opina usted sobre estas denuncias graves realmente que están generando mucha polémica, muchas repercusiones, no solo en el país, a nivel internacional, también en torno a este caso de estupro contra el expresidente Evo Morales? Buen día, levántate Bolivia. A todo el país nos da una enorme vergüenza, es un profundo dolor el ver que alguien que hubiera tenido la banda presidencial en el pecho, la medalla de Bolívar en el pecho, y que como tal ha representado a Bolivia cuando estuvo en el ejercicio del cargo, y lo seguimos haciendo siempre, cuando dejamos el cargo y estamos en cualquier lugar, la gente dice, ahí está ese señor que fue presidente de Bolivia. Y ver denuncias parecidas a las que salían en la serie del Patrón del Mal, de este narco Pablo Escobar, con niñas de Medellín, o ver lo de la fiesta del Chivo, una novela de Vargas Llosa, donde venían colaboradores del tirano dominicano a ofrendarle a sus hijas. Es pues grotesco, es morboso, es una conducta depravada. No quiero entrar en las tipificaciones de edades, hay que respetar la privacidad de las familias. Da profunda indignación que las familias reciban justicias, pero como bolivianos es una vergüenza profunda que alguien que ha tenido el cargo más alto que nuestro país puede conferir, la presidencia de Bolivia, tenga un comportamiento tan depravado e inmoral. ¿Considera, don Jorge Tuto Quiroga, que este es un tema personal, que no deberían meterse en la vida personal del expresidente Morales, como lo han señalado algunos asambleístas del Movimiento al Socialismo, y deberían quitarle el asilo en Argentina? ¿Qué opina usted? A ver, primero, que yo respeto siempre la vida privada. Cuando era vicepresidente y llegaban denuncias contra el diputado Evo Morales sobre la falta de pago a hijos que él tenía, que después reconoció, yo nunca salí a ventilar públicamente porque no me parecía correcto por los hijos ni los niños. Pero cuando esto pasa a la esfera pública, como lo ha hecho, y son actos de inmoralidad tremendamente vergonzosos, estamos hablando que el señor Morales, en pantalla y yo, él es un poco mayor que yo. A estas alturas, por generación, él y yo debíamos tener ya nietas de 10, 11 años, y ver que él tiene relaciones con gente que está más cerca de ser nietas que hijas, que se ventilan públicamente. Él es el que está ensuciando y manchando la imagen del país al hacer esto. Aquellos que lo siguen defendiendo dentro y fuera a don Evo Morales están demostrando que son inmorales, y yo le pido disculpas como boliviano a los pueblos de Argentina y México, que a este señor Morales, sabiendo que era narcotráfico, que era corrupción, que violó la Constitución, que hizo fraude, le dieron asilo. Pero ahora, imagínate la vergüenza que pasa a México de ver que su canciller recibió a Morales y se ventilan estas noticias, o en Argentina también, y que las relaciones que él tenía se llevaban adelante o tenía visitas en esos países. Nos hace quedar muy mal a los bolivianos, y ojalá que los ciudadanos de esos países nobles, a los que respeto profundamente, exijan a sus gobiernos que se les rescinda el refugio, asilo que le hubieran brindado o lo siguen brindando, porque es profundamente vergonzoso el ver que los estados de esos países dan todas las facilidades, protección y seguridad para un señor con esta actitud tan profundamente indecente e inmoral. Vamos a hablar también del diferimiento de créditos bancarios, don Jorge Tuto Quiroga. ¿Qué opina usted en torno a esta decisión que tomó en las últimas horas la presidenta de promulgar esta ley? Y si cree justo el pedido de varios sectores que se iban sumando a nivel nacional. Para hoy precisamente iban a haber y se han convocado movilizaciones, pero estas se han quedado paralizadas porque ya ha promulgado esta ley. ¿La presidenta cree que hizo bien? No, estoy enormemente preocupado porque entiendo que por la dificultad del coronavirus hay mucha gente que requiere auxilio y oxígeno del pago de tributos, del pago de seguridad social, del pago de bancos. Hay muchos que lo requieren, pero hay otros sectores, farmacéutica, agricultura, minería, que están bien. Cuando sin discriminación alguna, sin distinción, se dice que nadie pague amortización de capital e intereses 9 meses, estamos garantizando que no existan refinanciamientos, que no existan nuevos préstamos, y hay gente que necesita inyecciones de capital de trabajo porque son sectores muy golpeados. ¿De dónde presta la banca? De cada $10 que prestan a los clientes, 1 viene del capital, 9 vienen de los depósitos, de las cajas de ahorro, del dinero que nosotros depositamos, y por cada prestamista hay 6 o 7 personas que han hecho depósitos en el sistema. Primero. Segundo, ¿de dónde presta también? De los repagos. Cuando tú repagas al banco, recibe esos ingresos y los vuelve a prestar. Si decimos que 9 meses no hay ingresos, si decimos que de afuera no hay inyecciones de créditos externos para dar liquidez porque están trancados en el Congreso,
estamos estrangulando el sistema de pago, sistema financiero, y estamos garantizando la quiebra de muchas empresas y la pérdida de muchos empleos, porque al hacer esto sin discriminación, gente que puede pagar dice, caramba, si tengo 9 meses de vacación, yo tampoco pago, no llegan los pagos a la banca, no llegan los créditos externos de liquidez, se estrangula esto, no se puede hacer nuevos préstamos y se está condenando a la quiebra y a la pérdida de empleo a muchas personas, muchas empresas y sectores que podían haber hecho pagos, que no requerían el alivio, ahora tienen una comodidad, que esa comodidad va a reflejarse en dificultades económicas profundas hacia adelante. Claramente, la promulgación, después de varios días, obedecía a las presiones y movimientos y no a una decisión de corte económico. Luego de las elecciones, don Jorge Tuto Quiroga, ¿qué país va a recibir el nuevo presidente? Va a recibir un país con todavía los resabios y dificultades del tema sanitario, habrá que atender eso. Todo indica que al parecer los indicadores de contagio están bajando, pero hasta que no se tenga la vacuna hay que seguir haciendo muchos esfuerzos de dar más unidades de terapia intensiva, más pruebas, más test y trabajar en las vacunas. Pero sobre todo vamos a recibir un país con profundas dificultades económicas. Ahí don Carlos Mesa ha dicho que será la UDP. No, será la UDP si llegan otros. Yo he vivido crisis económicas. La última gran dificultad regional que sufrió Sudamérica fue el 2001-2002. Argentina implosionó, devaluó, corralito bancario, feriado bancario. Brasil también, Uruguay se vino abajo, Venezuela también. Nosotros con equipo, con capacidad, mantuvimos la economía creciendo, hicimos los gasoductos externo-internos para integrarnos con Brasil, condonamos deuda externa para darle a los municipios más pobres, abrimos mercados, luchamos contra el narcotráfico, pagamos los programas de empleo, inyectamos recursos para liquidez, para preservar las empresas y para salvar empresas y preservar empleos. Con esa capacidad y experiencia te puedo decir que con nosotros no hay UDP. Vamos a salvar Bolivia de las dificultades económicas que va a ser la principal responsabilidad después de atender los resabios sanitarios del próximo gobierno. Y tenemos la capacidad, el equipo y el liderazgo para garantizar que Bolivia con nosotros no va a ser UDP. Y obviamente también la reconstrucción democrática, la reparación democrática después de 14 años de autoritarismo, para cambiar la justicia, para luchar contra la corrupción, para acabar con el narcotráfico, son tareas esenciales y hemos demostrado que en su momento erradicamos y reducimos 80% de la producción de cocaína del Chapare, mientras dialogábamos con sectores indígenas para condonar deuda y pasar recursos a los municipios más pobres, indígenas, rurales. Se puede hacer, lo hemos hecho, lo volveremos a hacer con la capacidad económica, con la firmeza democrática para que el MAS no vuelva más y en unidad nacional con aymaras, quechuas y mestizos para tener un país donde nunca más se manipule a los indígenas, como lo hizo el MAS, Evo Morales y su caterva corrupta. Algunos candidatos pidieron la renuncia a la candidatura a la presidenta Áñez para que se dedique a lo que es la pandemia, decían, para poder gobernar el país en estos momentos difíciles. ¿Usted se suma a este pedido? No, yo tengo la posición, no me corresponde porque sería una posición interesada a hacerlo ahora. Mi posición la dejé en enero y yo no la cambio. Hay algunos que criticaron en enero cuando entró en campaña el Ejecutivo y después cambiaron su posición, incluso se aliaron. No, yo no cambio de posición con el viento. Yo me opongo a que se haga campaña desde el gobierno. Me opuse cuando lo hacía Evo Morales acá. Me opuse en Venezuela cuando lo hacía Maduro. Me opuse cuando lo veía en Cuba. Hay que eliminar la reelección presidencial inmediata. Así lo dije en enero, así lo voy a hacer. Dije en enero que iba a haber problemas de ingobernabilidad interna, de erosión de la imagen en lo externo, de dificultades económicas y todo eso se ha cumplido. La presidenta en enero prefirió hacer campaña antes que hacer historia y lo que más reclama el país ahora es que claramente ella está de candidata. Mucha gente lo que reclama es que asuma la presidencia plenamente. Si quiere seguir en campaña, que siga, pero que asuma la presidencia plenamente porque en el país vemos esta ingobernabilidad, la falta de relación entre poderes, donde todo es materia de disputa, ascensos militares, alquileres, pagos de banca, fecha electoral, créditos externos trabados, y en esa pugna electoral entre el MAS en el Congreso, la presidenta en el Ejecutivo, no gana ninguno de los dos, gana solo el coronavirus y pierden la economía y la salud del pueblo boliviano. El país ha superado ya hasta el momento los 100.000 casos de COVID-19. ¿Qué más se puede hacer para poder atender esta pandemia? ¿Qué haría usted?
Bueno, lo que veníamos planteando, recuerdo una controversia que tuvimos con el ex ministro de Salud. Yo critiqué que había un solo laboratorio y pocas pruebas. Después se fue avanzando, pero hemos estado rezagados en Sudamérica en el test por millón de habitantes. No hay que comparar números de Brasil con Uruguay, son países de diferentes volúmenes y poblaciones. Pero en los test o pruebas por millón de habitantes, a pesar de que en marzo, abril, mayo fuimos el país que mejor cumplió la cuarentena en todo Sudamérica, siempre hemos estado a la saga en pruebas y test por millón. ¿Para qué vamos a hablar ya de respiradores y los bullados casos de corrupción? Ya no recuerdo de los españoles, de los chinos y todos los escándalos que hubo que le han hecho, que han causado enormes dificultades para la provisión de recursos. Claramente hay que cumplir con las leyes, con la normativa, con la transparencia y priorizar la atención de la gente. Eso en gran medida no se pudo hacer, hay enormes dificultades, pero lo que había que hacer al principio es tener por lo menos un nivel de prueba que esté en el promedio de Sudamérica, haber duplicado las unidades de terapia intensiva con respiradores adquiridos transparentemente. Ahora se está enfrentando las dificultades y las carencias han producido las dificultades que se ha visto. Y como si eso fuera poco, Evo Morales y los cocaleros del Trópico hacen las COVID marchas, los COVID bloqueos, donde le cortan el oxígeno a decenas de personas que han muerto en clínicas porque no tenían ese suministro vital, los pulmones hechos goma y se ahogaban sin poder respirar. Y además que esas marchas y bloqueos son COVID marchas y bloqueos que veremos en los próximos días, seguramente incrementarán y dispararán la tasa de contagios en los lugares en que se han dado, y es otra dificultad más que es responsabilidad directa de Evo Morales, los cocaleros y los bloqueadores. Bien, muchísimas gracias, expresidente y candidato por Libre 21, Jorge Tuto Quiroga, con nosotros en Levántate Bolivia. Que tenga muy buenos días. Gracias.